Carolina, hija, tienes que entender. Sebastián necesitaba ser libre. Tú eras una buena esposa, pero él merecía ser feliz. Los $200,000 que nos dio fueron para asegurarnos de que tú no interfirieras con su nueva vida. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de Elena, mi suegra, la mujer a la que cuidé durante 3 años como si fuera mi propia madre. La mujer que lloró en mis brazos el día del funeral de Sebastián. La mujer que me suplicó que no la abandonara cuando su amado hijo murió en ese trágico accidente de avión. Y ahora, sentada frente a mí en mi propia sala, con una taza de té que yo misma le había preparado, me confesaba que todo había sido una mentira, que su hijo estaba vivo, que ella lo sabía, que me había usado durante 3 años mientras cobraba un cheque de silencio. Si quieres saber cómo una viuda devota se convirtió en la peor pesadilla de toda una familia de traidores, dale like a este video, suscríbete y activa la campanita. Esta historia de traición, dolor y venganza internacional te dejará sin palabras. Déjame llevarte al principio, al día en que mi vida se derrumbó, o al menos al día en que creí que se había derrumbado. Hace 3 años, un martes de octubre, recibí la llamada que toda esposa teme. Era el asistente del CEO de la empresa donde trabajaba Sebastián. Señora Méndez, lamento informarle que el vuelo privado corporativo en el que viajaba su esposo experimentó dificultades técnicas sobre el Atlántico. No hay sobrevivientes. Lo sentimos mucho. El teléfono se me cayó de las manos. Recuerdo el sonido del vidrio al romperse contra el piso de la cocina. Recuerdo gritar. Recuerdo que los vecinos tocaron la puerta preguntando si estaba bien. Pero sobre todo, recuerdo a Elena y Roberto, los padres de Sebastián, llegando a mi casa esa misma noche, devastados, llorando, abrazándome mientras los 3 nos hundíamos en un dolor que parecía infinito. Era nuestro único hijo. Sollozaba Elena en mi hombro. No puedo creerlo. No puedo creer que se haya ido. Roberto, normalmente un hombre estoico y reservado, temblaba mientras repetía: apenas tiene 35 años. Tenía toda una vida por delante. Esto no puede estar pasando. El funeral fue una semana después. Cremación, porque nunca recuperaron el cuerpo. La aeronave se había hundido en aguas profundas del Atlántico, según los reportes oficiales. La urna vacía que colocamos en el altar de la iglesia no contenía nada más que mis esperanzas destrozadas y mi futuro hecho cenizas. 200 personas asistieron, colegas, amigos, familiares, todos vistiendo negro, todos con expresiones de shock y tristeza. Elena casi se desmayó durante la ceremonia. Roberto tuvo que sostenerla mientras el sacerdote hablaba sobre la pérdida repentina e incomprensible de un hombre tan joven y lleno de vida. Yo permanecí sentada en primera fila, con los ojos secos porque ya no me quedaban lágrimas, sosteniendo la mano arrugada de Elena mientras ella temblaba. Qué actriz tan convincente era, qué monstruo tan hábil. Sebastián y yo habíamos estado casados por 7 años. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos rápido, nos casamos jóvenes. Yo era arquitecta. Acababa de graduarme con honores cuando nos comprometimos. Él trabajaba en finanzas corporativas, siempre ambicioso, siempre buscando la próxima oportunidad. Éramos, o al menos yo creía que éramos, el equipo perfecto. Pero después de su muerte, mi vida se convirtió en una nebulosa de dolor y obligaciones. Elena y Roberto, quienes tenían 65 y 67 años respectivamente en ese momento, comenzaron a enfermarse casi inmediatamente. Primero fue Elena con sus problemas cardíacos, luego Roberto con su diabetes descontrolada. Los médicos recomendaban supervisión constante, ayuda con medicamentos, acompañamiento a citas médicas. Carolina, me suplicó Elena 2 semanas después del funeral, sé que estás sufriendo, pero nosotros también perdimos a nuestro hijo. Somos viejos, estamos enfermos y ahora estamos solos. ¿Podrías ayudarnos? Solo hasta que nos estabilicemos. ¿Cómo podía negarme? Acababa de perder a mi esposo. Ellos habían perdido a su único hijo. El dolor nos unía. O eso pensé. Me mudé a su casa.
Era más grande que mi apartamento y tenía espacio para que yo instalara una pequeña oficina donde podía trabajar desde casa. Renuncié a proyectos importantes en mi firma de arquitectura. Rechacé un ascenso que implicaba viajar frecuentemente al extranjero. No puedo, le expliqué a mi jefe. Mis suegros me necesitan. Son todo lo que me queda de Sebastián. 3 años, Carolina. 3 años de tu vida. Cociné para ellos. Los llevé a decenas de citas médicas. Organicé sus medicamentos. Los acompañé a terapias físicas. Pasé noches en vela cuando Elena tenía palpitaciones que sospechosamente siempre ocurrían cuando yo mencionaba la posibilidad de tomar un fin de semana libre. Pospuse mi propia sanación, mi propia vida, mi propia felicidad, porque creí que era lo correcto. Porque honrar la memoria de Sebastián significaba cuidar a las personas que él amaba. Rechacé invitaciones de amigos, declinar citas que amigos bien intencionados intentaban arreglarme. Es demasiado pronto, decía yo. Todavía estoy de luto. Todavía amo a Sebastián. Y Elena asentía con aprobación, palmeando mi mano con esa sonrisa dulce y venenosa que ahora sé que escondía el secreto más cruel. El seguro de vida de Sebastián había pagado $500,000. Yo nunca toqué ese dinero. Lo dejé en una cuenta de ahorros porque gastarlo me parecía una traición a su memoria. Es sangre de dinero, le dije a Elena cuando ella sugirió que lo invirtiera. No puedo. No todavía. Ella se veía tan comprensiva, tan maternal. Eres una mujer con principios, Carolina. Sebastián tuvo suerte de tenerte. Hipócrita. Maldita hipócrita. Hace 6 meses recibí una llamada que cambiaría todo. Mi antigua jefa de la firma de arquitectura, Patricia, me contactó con una propuesta. Carolina, sé que has estado ausente, pero hay una conferencia internacional de arquitectura en París. 3 días. Los mejores del mundo estarán ahí, y quiero que representes a la firma. Es una oportunidad única. Mi primer instinto fue rechazar. ¿Cómo podía abandonar a Elena y Roberto durante 3 días? Pero cuando mencioné la conferencia, esperando que me disuadieran, Roberto dijo algo sorprendente. Deberías ir, Carolina. Has sacrificado suficiente. 3 días no nos matarán. Elena y yo podemos arreglárnoslas. Elena vaciló, pero finalmente asintió. Roberto tiene razón. Necesitas esto. Ve a París. Vive un poco. Debí haber sospechado entonces. Debí haber cuestionado por qué, después de 3 años de necesitarme desesperadamente, de repente podían sobrevivir sin mí. Pero estaba tan agotada, tan hambrienta de algo que se pareciera a mi antigua vida, que acepté. París en primavera es mágico. Llegué un jueves por la tarde. Me registré en el hotel cerca de la Torre Eiffel y pasé el viernes asistiendo a conferencias brillantes sobre diseño sostenible y arquitectura del futuro. Por primera vez en 3 años, me sentí viva. Me sentí como Carolina la arquitecta, no solo como Carolina la viuda devota. El sábado por la mañana, decidí tomarme un descanso. Caminé por Montmartre, ese barrio bohemio lleno de artistas callejeros y cafés con encanto. Me senté en una pequeña terraza, pedí un café au lait y un croissant, y simplemente respiré. El sol brillaba, había música de acordeón en el aire, parejas caminaban tomadas de la mano. Era perfecto. Y entonces lo vi, al otro lado de la calle, saliendo de una panadería con una bolsa de baguettes. Estaba Sebastián. Mi corazón se detuvo. La taza de café que sostenía cayó sobre la mesa, derramando líquido caliente sobre mis manos, pero ni siquiera lo sentí. No podía apartar la mirada del hombre al otro lado de la calle. Mismo cabello castaño oscuro, misma altura, misma forma de caminar, con ese paso ligeramente desigual porque se había fracturado el tobillo jugando fútbol en la universidad. No, susurré. No puede ser, es solo alguien parecido. París tiene millones de personas, es solo una coincidencia. Pero entonces él giró su cabeza, riendo por algo que alguien había dicho, y vi su perfil. Vi la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, la que se hizo cuando tenía 12 años al caerse de una bicicleta. Vi cómo arrugaba la nariz cuando reía. Ese gesto tan particular, tan suyo. Era él, era Sebastián. Mi esposo muerto estaba vivo,
caminando por las calles de París como si nada. Una mujer salió de la panadería detrás de él, rubia, elegante, vestida con ese estilo francés sin esfuerzo que siempre envidié. Y de su mano, 2 niños pequeños. Un niño de unos 4 años y una niña que no podía tener más de 2. El niño corrió hacia Sebastián gritando, «¡Papá! ¡Papá!», y él lo cargó, haciéndolo girar en el aire mientras el pequeño reía con pura alegría. Me puse de pie tan bruscamente que tiré la silla. Las personas en las mesas vecinas me miraron con preocupación, pero no me importó. Crucé la calle sin mirar, casi siendo atropellada por un ciclista que me gritó algo en francés. No escuché nada excepto el latido enloquecido de mi propio corazón. Los seguí a los 4 mientras caminaban por las calles adoquinadas de Montmartre, riendo, deteniéndose en escaparates, comportándose como la familia perfecta. Mantuve mi distancia, escondiéndome detrás de otros peatones, de kioscos de periódicos, de cualquier cosa que me ocultara. Entraron a un parque. Sebastián empujó a la niña en un columpio mientras el niño jugaba en un arenero. La mujer rubia se sentó en una banca, tomando fotos con su teléfono, sonriendo con ese tipo de felicidad que yo creía que había compartido con él. Me escondí detrás de un árbol, temblando, tratando de procesar lo que estaba viendo. Tenía que estar alucinando. Tenía que haber perdido la cordura por el dolor acumulado. Esto no podía ser real. Pero entonces escuché su voz. «Thomas, Thomas, ven a ver lo que construyó Alexandre». La mujer rubia lo llamaba Thomas. «Sebastián, mi Sebastián», respondió a ese nombre como si fuera el suyo desde siempre. Caminó hacia donde estaba el niño. Se arrodilló en la arena y admiró lo que parecía ser un castillo mal construido. «C'est magnifique, mon fils», dijo en francés perfecto. Sebastián no hablaba francés, o al menos, nunca me dijo que lo hablaba. Pero ahí estaba, conversando fluidamente con esa mujer, con esos niños, viviendo una vida completamente diferente bajo un nombre completamente diferente. Me dejé caer contra el árbol, las piernas incapaces de sostenerme. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. 3 años. 3 años llorando a un hombre que había elegido desaparecer. 3 años cuidando a sus padres mientras él construía una nueva familia al otro lado del océano. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y comencé a tomar fotos. Necesitaba pruebas. Necesitaba evidencia de que no estaba loca, de que esto era real. Fotografié a Sebastián cargando a la niña. Fotografié a la familia caminando juntos. Acerqué el zoom lo más posible para capturar su rostro, esa cicatriz inconfundible, esos gestos que había amado durante años. Pasé el resto del día siguiéndolos. Los seguí hasta un apartamento elegante en el Distrito 16, uno de los barrios más caros de París. Los vi entrar a un edificio con portero, besarse en el vestíbulo antes de subir. Una placa dorada junto a la puerta decía, «Famille Moreau». Moreau. Sebastián Ortiz ahora era Thomas Moreau. Esa noche, de regreso en mi hotel, no dormí. Pasé horas buscando en internet. Encontré perfiles de redes sociales. Thomas Moreau, entrepreneur, París. Había fotos de él en eventos empresariales. Fotos con la mujer rubia, identificada como Isabelle Moreau, mon épouse. Fotos de los niños, Alexandre y Sophie. Busqué más profundo. Encontré registros públicos. Thomas Moreau, casado con Isabelle Beaumont desde hace 5 años. 5 años. Eso significaba que se había casado con ella mientras todavía estaba casado conmigo. Los niños, Alexandre de 4 años y Sophie de 2, habían nacido durante nuestro matrimonio. Sebastián no solo había fingido su muerte, había estado viviendo una doble vida durante años. El lunes, cuando debía regresar a casa, tomé una decisión. Llamé a Patricia y le pedí una semana más. «Necesito tiempo personal», le dije. «Por favor». Luego busqué en Google, investigador privado París, y encontré el nombre de Marc Dubois. Su página web prometía discreción absoluta y resultados garantizados. Lo llamé inmediatamente. Nos reunimos esa tarde en un café discreto. Marc era un hombre de 40 y tantos, cabello gris, ojos penetrantes que habían visto demasiado.
Le conté toda la historia. Le mostré las fotos. Le mostré la foto de nuestra boda, la certificación de defunción de Sebastián, todo. Mark me escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, suspiró profundamente. Señora Méndez, he visto muchas cosas en mis 20 años como investigador, pero esto es particularmente cruel. ¿Puede ayudarme?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Puedo, y lo haré, pero necesito que esté preparada para lo que podríamos descubrir. Si este hombre planeó su muerte, si construyó esta vida alterna, puede haber más personas involucradas, más mentiras. Necesito saber todo, dije con firmeza. No importa cuánto duela. Mark trabajó rápido. En 3 días me entregó un dossier completo que destruyó los últimos vestigios de la vida que creí haber tenido. Sebastián Ortiz había conocido a Isabel Beaumont hace 6 años durante un viaje de negocios a París. ¿Cómo descubrió Carolina que sus suegros sabían todo? ¿Qué hizo con esa información? ¿Cómo ejecutó la venganza más devastadora atravesando el Atlántico? Sebastián Ortiz había conocido a Isabel Beaumont hace 6 años durante un viaje de negocios a París. Esas fueron las primeras palabras del informe de Marc Dubois que leí sentada en mi habitación de hotel, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las páginas. Pero obligué a mis ojos a seguir leyendo, a absorber cada palabra venenosa de esa investigación que destrozaría para siempre cualquier recuerdo positivo que tuviera de mi matrimonio. Sebastián e Isabel se habían conocido en una conferencia financiera internacional. Ella trabajaba para un banco de inversión francés. Él estaba ahí representando a su empresa. Según los registros que Mark había conseguido, intercambiaron números, comenzaron una relación a distancia. Y 1 año después, Sebastián empezó a viajar a París con frecuencia creciente. Viajes que me justificaba como oportunidades de negocio. Viajes que yo celebraba porque significaban ascensos y mejor futuro para nosotros. ¡Qué estúpida fui! Hace 5 años, Sebastián se casó con Isabel en una ceremonia civil discreta en París. Tenía 2 pasaportes, uno como Sebastián Ortiz, ciudadano de nuestro país, y otro como Thomas Moreau, ciudadano francés gracias a documentación falsa extremadamente costosa y convincente. Vivía literalmente 2 vidas, 2 semanas conmigo, 2 semanas con ella. Cuando me decía que tenía proyectos largos en Europa, estaba con su otra familia. Alexandre nació hace 4 años. Yo había estado casada con Sebastián durante 3 años en ese momento. Recuerdo ese periodo perfectamente porque fue cuando comenzó a distanciarse emocionalmente, cuando empezó a criticarme más, a compararme con mujeres más ambiciosas que conocía en sus viajes. Ahora entendía por qué. Estaba embarazada con su hijo. Sophie nació hace 2 años. Para entonces, Sebastián ya estaba planeando su muerte. Mark había descubierto algo más, algo que me hizo vomitar en el baño del hotel cuando lo leí. El accidente aéreo no fue un accidente. Sebastián había pagado a un piloto corrupto y a funcionarios de aviación para falsificar todo el incidente. El avión despegó, voló bajo el radar durante horas y aterrizó en un aeropuerto privado en las Islas Canarias. De ahí, Sebastián tomó un vuelo comercial a París usando su pasaporte francés. El avión corporativo fue desmantelado y vendido por partes en el mercado negro. Costo total de la operación, $800,000. ¿Y de dónde salió ese dinero? Aquí es donde la traición alcanzó niveles que jamás imaginé posibles. Mark había rastreado transferencias bancarias. Sebastián había vaciado cuentas de inversión conjuntas que teníamos, cuentas que yo raramente revisaba porque confiaba en él para manejar las finanzas. Había vendido acciones, liquidado fondos de retiro, incluso había hipotecado propiedades a mis espaldas falsificando mi firma. Todo para financiar su muerte falsa y su nueva vida. Pero eso no era todo. La parte que me hizo gritar en esa habitación de hotel, la parte que transformó mi dolor en una rabia hirviente, estaba en la última sección del informe. Transferencias a Elena y Roberto Ortiz. 3 días antes del accidente. $100,000. 1 mes después del accidente. $50,000. Cada 6 meses durante 3 años. $10,000. Total pagado a mis suegros.
$210,000. Adjunto al informe había extractos bancarios, correos electrónicos encriptados que Mark había conseguido hackear, y lo más devastador de todo, mensajes de texto entre Sebastián y su madre. Sebastián, necesito que la mantengas ocupada, mamá. Al menos 2 años. No puede empezar a salir con nadie ni a hacer preguntas. Elena, ¿y si sospecha algo? Sebastián, no lo hará. Carolina es demasiado leal, demasiado tonta. Cree en el honor y la familia. Usa eso. Enférmense. Necesítenla. Ella vendrá corriendo. Elena, tu padre no está seguro de esto. Sebastián, dile a papá que si coopera, nunca tendrá que trabajar de nuevo. $200,000 es más de lo que ganó en toda su vida. Todo lo que tiene que hacer es fingir estar enfermo y mantener a Carolina bajo control. Elena, está bien, hijo, lo haremos. Pero prométeme que serás feliz con Isabel y los niños. Sebastián, ya lo soy, mamá. Más feliz de lo que jamás fui con Carolina. Esto es liberarme. Esto es tener la vida que merezco. Leí esos mensajes una y otra vez, hasta que las palabras se grabaron en mi cerebro como con hierro candente. Demasiado leal, demasiado tonta. Mantenerla bajo control. Más feliz de lo que jamás fui con Carolina. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Luego dejé de llorar y empecé a planear. Mark estaba preocupado cuando nos reunimos al día siguiente. Señora Méndez, entiendo que está devastada, pero debe saber que tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales. Bigamia, fraude de seguros, falsificación de documentos. Sebastián podría ir a prisión durante años. Eso no es suficiente, dije con una voz que no reconocí como mía. Fría, calculadora, llena de una determinación que nunca había sentido. Él me robó 3 años de mi vida. Le hizo creer a todo el mundo que estaba muerta. Hizo que sus propios padres me mintieran mientras yo los cuidaba como si fueran mi familia. No, Mark, la prisión no es suficiente. Necesito que sufra de la manera en que yo he sufrido. Necesito que pierda todo, como yo lo perdí todo. Mark me estudió en silencio. Luego asintió lentamente. ¿Qué tiene en mente? Pasamos los siguientes 2 días planificando cada detalle. Mark usó sus contactos para conseguir más información sobre Isabel. Resultó que ella sí sabía de mí. Había sabido desde hace 2 años que Thomas tenía una esposa en otro país. Pero para ese momento ya tenía 2 hijos con él y había decidido que prefería compartirlo que perderlo. Especialmente porque Sebastián le había prometido que pronto estaría completamente libre y podrían vivir su vida sin secretos. Isabel Beaumont no era una víctima inocente, era una cómplice consciente. Regresé a casa después de 10 días en París. Elena y Roberto me recibieron con abrazos y sonrisas. «Carolina, te extrañamos tanto», exclamó Elena. «¿Cómo estuvo París? Cuéntanos todo». Los miré a ambos. A esta mujer que había llorado en el funeral de su hijo, sabiendo que estaba vivo. A este hombre que había dejado que yo renunciara a mi carrera para cuidarlos mientras cobraba cheques de silencio. Los miré y sonreí. París fue revelador, dije suavemente. De hecho, tengo una sorpresa para ustedes. Algo que cambiará todo. Durante las siguientes 2 semanas, actué como si nada hubiera pasado. Seguí cuidándolos, cocinando para ellos, siendo la nuera devota que siempre había sido. Pero en secreto, estaba organizando algo que requería precisión quirúrgica. Contraté a los mejores abogados. Les mostré toda la evidencia que Mark había recopilado. Presentamos una demanda criminal contra Sebastián por bigamia y fraude de seguros. Presentamos una demanda civil contra Elena y Roberto como cómplices de fraude. Congelé todas las cuentas bancarias conjuntas. Reclamé la casa donde vivíamos, que estaba a mi nombre porque la habíamos comprado con dinero de mi herencia familiar. Pero todo esto lo hice en silencio, sin que nadie lo supiera, porque la parte más importante de mi plan requería sorpresa absoluta. Contacté a Isabel Beaumont a través de Facebook. Usé un perfil falso y le envié un mensaje simple. Isabel, necesito hablar contigo sobre Thomas Moreau. Es urgente. Se trata de su otra familia. Sí, hay otra. Y tienes derecho a saber la verdad.
Ella respondió en menos de una hora. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Soy Carolina Méndez, la esposa legal de Sebastián Ortiz, el hombre que conoces como Thomas Moreau. Y tengo pruebas de todo. Podemos hablar por videollamada si quieres verificar mi identidad. La llamada fue tensa, llena de lágrimas por parte de ambas. Le mostré mi certificado de matrimonio. Le mostré fotos de nuestra boda. Le mostré la certificación de defunción falsa. Y le hice una propuesta. Isabel, sé que tienes 2 hijos con él. Sé que amas la vida que han construido. Pero él te ha mentido tanto como a mí. ¿Sabías que yo existe desde hace solo 2 años? Eso significa que te mintió durante 3 años. ¿Crees que eres la única? ¿Crees que no hay más secretos? La vi palidecer. ¿Qué quieres de mí? Justicia. Para ambas. Quiero que vengas a mi país con los niños. Quiero que confrontemos a Sebastián juntas. Quiero que vea que sus 2 mundos colisionan. Y luego, tú decides qué hacer con tu vida. Pero mereces saber la verdad completa. Isabel vaciló durante días, pero finalmente, motivada por sus propias dudas y miedos, aceptó. Le compré boletos de avión para ella y los niños. Business class, especifiqué. Quiero que estén cómodos para este viaje. El plan era simple pero devastador. Organizaría una cena familiar con Elena y Roberto. Les diría que había conocido a alguien en París y quería presentárselos. Ellos, creyendo que finalmente estaba superando a Sebastián, estarían felices. Y entonces, en medio de esa cena, llegarían Isabel y los niños, y Sebastián, porque Mark había descubierto algo más en su investigación. Sebastián planeaba visitar a sus padres en secreto en exactamente 2 semanas. Venía cada 6 meses, siempre de noche, siempre disfrazado, para recoger dinero en efectivo que sus padres guardaban para él, y para asegurarse de que mantuvieran el silencio. Era cuidadoso, paranoico, pero predecible. Elena y Roberto no sabían que yo sabía sobre estas visitas. No sabían que Mark había instalado cámaras ocultas en su casa durante una de mis salidas de compras. No sabían que había grabado la última visita de Sebastián hace 3 meses, donde los 3 celebraban su brillante plan con champán caro que yo había comprado. La noche llegó. Había preparado una cena elaborada en la casa de Elena y Roberto. Les dije que quería agradecerles por todo lo que habían hecho por mí durante estos 3 años difíciles. Conocí a alguien en París. Les dije mientras servía el vino. Alguien especial. Y creo que Sebastián habría aprobado que yo siguiera adelante con mi vida. Sé que suena pronto, pero... bueno, él llegará pronto para conocerlos. Elena casi se atraganta con su vino. ¿Un hombre francés? Oh, Carolina, qué maravilloso. Tu esposo habría querido que fueras feliz. Roberto asintió vigorosamente. Tienes todo nuestro apoyo, hija. La hipocresía me daba náuseas, pero mantuve mi sonrisa. El timbre sonó a las 7 en punto. Debe ser él, dije, levantándome. Dejen que yo abra. Pero cuando abrí la puerta no había ningún hombre francés. Había una mujer rubia con 2 niños pequeños, luciendo confundida y asustada en el porche. ¿Carolina?, preguntó Isabel en inglés con acento francés. Isabel, gracias por venir. Pasen, por favor. Las lágrimas ya corrían por su rostro mientras entraban a la sala donde Elena y Roberto nos esperaban. Los ancianos se levantaron, confundidos. Carolina, ¿quién es esta mujer? ¿Dónde está tu amigo francés?, preguntó Elena. Oh, él llegará pronto, dije suavemente. Pero primero, permítanme presentarles a Isabel Moreau, la esposa de su hijo, y a sus nietos, Alexandre y Sophie. El silencio que siguió fue absoluto. Elena se puso blanca como papel. Roberto se dejó caer en su silla, con la boca abierta. Los niños, ajenos a la atención, miraban todo con curiosidad. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó Elena. Estoy diciendo que Sebastián no está muerto, que ustedes lo han sabido durante 3 años, que han cobrado más de $200,000 para mantenerme ocupada mientras él vivía felizmente en París con Isabel y los niños. ¿Debería continuar o prefieren confesar ustedes mismos? Roberto se puso de pie bruscamente. Carolina, esto es ridículo. Estás enferma. ¿Necesitas ayuda? ¿Estoy enferma? Saqué mi laptop y la abrí en la mesa del comedor.
Déjenme mostrarles entonces mis alucinaciones. Reproduje el video. La visita de Sebastián de hace 3 meses. Entrando a esta misma casa a la medianoche, abrazando a su madre, contando fajos de dinero en efectivo, riendo mientras decía, ¿cómo está la pobre Carolina? ¿Todavía jugando a la enfermera? Elena llorando de felicidad. Tu plan funcionó perfectamente, hijo. Ella nunca sospechó nada. Sebastián brindando con champán. Por la libertad, por mi nueva vida y por los tontos que la hacen posible. Elena y Roberto se quedaron congelados, mirando la pantalla con horror. Isabel sollozaba abiertamente, sosteniendo a sus hijos contra ella. Hay más, continué con voz firme. Extractos bancarios, mensajes de texto, correos electrónicos. Suficiente evidencia para procesar a Sebastián por bigamia, fraude de seguros y falsificación de documentos, y a ustedes dos como cómplices de fraude. Carolina, por favor, comenzó Elena, pero la interrumpí. El timbre, dije simplemente. Esa debe ser la última pieza del rompecabezas. Marc Dubois estaba en la puerta con 3 policías, y detrás de ellos, esposado, estaba Sebastián. Lo habían arrestado en el aeropuerto cuando aterrizó usando su pasaporte falso de Thomas Moreau. Marc había coordinado todo con las autoridades. Sebastián había caminado directamente hacia una trampa. Cuando Sebastián entró a esa sala y vio a todos allí, a sus padres, a Isabel con los niños, a mí de pie en el centro como la directora de esta obra, su rostro pasó por un caleidoscopio de emociones. Shock, terror, rabia y finalmente, comprensión de que había perdido. Carolina. Su voz era apenas un susurro. No, dije firmemente. No tienes derecho a decir mi nombre. Durante 3 años creí que estabas muerto. Lloré por ti. Rechacé mi vida por honrar tu memoria. Cuidé a tus padres como si fueran míos. ¿Y todo este tiempo? Todo este tiempo estabas vivo, feliz, construyendo una familia con ella mientras tus padres cobraban cheques de silencio. Miré a Isabel. ¿Y tú? Sabías de mí durante 2 años y no dijiste nada. Criaste a tus hijos en una mentira. Me volví hacia Elena y Roberto. Y ustedes. Lloraron en el funeral de su propio hijo sabiendo que estaba vivo. Me abrazaron mientras yo me derrumbaba. Me usaron durante 3 años. El oficial de policía dio un paso adelante. Señor Ortiz, está bajo arresto por bigamia, fraude de seguros y falsificación de documentos de identidad. Tiene derecho a permanecer en silencio. Sebastián no escuchó el resto. Sus ojos estaban fijos en mí. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Podíamos haber llegado a un acuerdo. Yo te habría dado dinero. La risa que salió de mi garganta fue amarga. ¿Dinero? ¿Crees que esto es sobre dinero? Sebastián, esto es sobre justicia. Esto es sobre cada lágrima que derramé creyendo que habías muerto. Esto es sobre cada noche que pasé en vela cuidando a tus padres porque creí que era lo correcto. Esto es sobre la vida que me robaste. Se lo llevaron arrastrándolo literalmente. Gritaba, suplicaba, amenazaba. Pero los policías no se detuvieron. Elena intentó acercarse a mí. Carolina, por favor, ¿podemos explicar? No hay explicación que justifique lo que hicieron, dije fríamente. Mañana recibirán la notificación oficial. Esta casa está a mi nombre. La compré con dinero de mi herencia cuando Sebastián y yo nos casamos. Tienen 30 días para desalojar. Los $210,000 que recibieron de Sebastián serán reclamados como parte de la demanda civil. Y si tienen suerte, muy buena suerte, no irán a prisión como cómplices. Roberto comenzó a llorar. No tenemos a dónde ir. Somos viejos. Deberían haberlo pensado antes de vender a su nuera por $200,000. Isabel seguía sentada en el sofá, abrazando a sus hijos que ahora lloraban asustados. Me acerqué a ella y me arrodillé frente a los niños. Alexandre, Sophie, dije suavemente en francés, siento mucho que tengan que pasar por esto. Ustedes no tienen culpa de las decisiones de los adultos. Miré a Isabel. Tienes una decisión que tomar. Puedes regresar a Francia y criar a tus hijos sola. Sebastián estará en prisión durante años. O puedes quedarte y testificar contra él, lo cual reducirá su sentencia pero te dará acceso a recursos para ti y los niños.
Yo no te juzgaré por cualquier decisión que tomes. Eres una madre y tienes que protegerlos. Ella asintió entre sollozos. Lo siento tanto. Yo sabía que estaba mal, pero... Lo sé, dije, y sorprendentemente lo decía en serio. Él es muy convincente. Yo también le creí durante años. Los siguientes meses fueron un torbellino legal. Sebastián fue condenado a 8 años de prisión por fraude de seguros y bigamia. Elena y Roberto evitaron la cárcel por su edad, pero perdieron todo. La casa, sus ahorros, embargados para pagar restituciones, su reputación. Terminaron viviendo en un apartamento subsidiado por el gobierno, dependiendo de pensiones mínimas. Isabel regresó a Francia con los niños. Antes de irse, me escribió una carta. Gracias por mostrarme quién era realmente. Mis hijos merecen mejor. Yo merezco mejor. Te deseo paz, Carolina. Espero que la encuentres. Yo recuperé los $500,000 del seguro de vida que Sebastián había intentado cobrar fraudulentamente. Vendí la casa donde habían vivido Elena y Roberto. Recibí compensación por los años de salarios perdidos debido a mi cuidado de ellos. Pero más importante que el dinero, recuperé mi vida. Acepté la promoción que había rechazado hace 3 años. Ahora dirijo proyectos internacionales de arquitectura, viajando por el mundo, diseñando edificios que dejarán un legado real. Conocí a alguien, eventualmente, un colega arquitecto que me vio en una conferencia y quedó impresionado no por mi tragedia, sino por mi talento. Leí sobre tu caso en las noticias, me dijo en nuestra primera cita, pero eso no es lo que me atrajo de ti. Fue el edificio que diseñaste en Barcelona. Es brillante. Nos casamos el año pasado. Una ceremonia pequeña, íntima, llena de gente que realmente nos ama. Hace un mes, recibí una carta desde la prisión. Era de Sebastián. Carolina, he tenido mucho tiempo para pensar. Cometí errores terribles. Te lastimé de maneras imperdonables. No espero perdón, pero quiero que sepas que lamento haberte subestimado. Siempre fuiste más fuerte, más inteligente de lo que yo reconocí. Espero que hayas encontrado la felicidad que yo nunca pude darte. Leí la carta una vez. Luego la rompí en pedazos y la tiré a la basura. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. Algunas heridas no merecen el esfuerzo del perdón. Y algunas personas necesitan aprender que las consecuencias de sus acciones son permanentes. Hoy, mientras escribo esto desde mi oficina con vista al mar, con los planos de mi próximo proyecto extendidos sobre el escritorio y la foto de mi verdadero esposo sonriéndome desde el marco, entiendo algo fundamental. La mejor venganza nunca fue destruir a Sebastián, a sus padres, o incluso exponer su doble vida. La mejor venganza fue descubrir que sin ellos, sin sus mentiras y manipulaciones, yo podía construir algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Porque mientras Sebastián se pudre en una celda arrepentido de haber subestimado a la tonta y leal Carolina, yo estoy diseñando el futuro, literal y metafóricamente. Y si alguna vez te encuentras traicionado por las personas en quienes más confiabas, recuerda esto: el dolor es real, la rabia es válida, pero la mejor respuesta no es hundirte en la amargura. Es levantarte, luchar por la justicia que mereces y construir una vida tan extraordinaria que tu ausencia en la vida de tus traidores sea su mayor castigo. Porque yo no necesité violencia para obtener justicia. No necesité gritos para ser escuchada. Solo necesité paciencia, evidencia y la voluntad de enfrentar la verdad sin importar cuánto doliera. Sebastián apostó a que yo era demasiado débil, demasiado leal, demasiado tonta para descubrirlo. Perdió esa apuesta. Y ahora paga el precio cada día en esa celda, sabiendo que la mujer a la que subestimó fue quien orquestó su caída. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te traicionó alguien que amabas, suscríbete a este canal. Dale like si crees que Carolina hizo lo correcto. Y comenta, ¿habrías perdonado o te habrías vengado? ¿Fue demasiado lejos o fue justicia perfecta? Comparte este video con alguien que necesite recordar que la lealtad nunca debe confundirse con debilidad. Y que subestimar a una persona tranquila, a una persona paciente,
a una persona leal puede ser el error más costoso que cometas en tu vida. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega con evidencia, con estrategia, con la verdad de tu lado, es devastadora e imparable.